Yo creo que si pudiésemos traer de vuelta a algunas figuras importantes del pasado, me refiero a gente así que hoy consideramos como famosa o que tienen citas célebres y frases muy buenas, y les preguntásemos acerca de la verdad, en mayúsculas me refiero, sería, pienso yo, bastante probable que te dirían, claro, la verdad existe. Eso sería lo que ellos dirían. Pero claro, pienso que si los pudiésemos traer en pleno siglo XXI, seguramente serían voces disidentes. Es decir, ¿por qué? Porque en pleno siglo XXI lo que yo me encuentro al menos es que pretendemos haber descubierto el sentido de todo ya. Parece que hemos agotado ya el conocimiento absolutamente de todo, que está a nuestro alcance saber absolutamente todo. Y encuentro que por un lado de la sociedad hay personas que consideran que la verdad es algo pluralista, es decir, que existen muchas verdades, cada uno tiene la suya. Eso es una de las cosas que me encuentro. Luego, otra de las cosas que me encuentro son los sincretistas, es decir, los que dicen, cada uno tiene una parte, o ve una parte de la verdad, y entonces si todos nos juntamos, accedemos a la verdad en mayúsculas. Y luego están los que consideran que es inexistente, es decir, que niegan que exista como una verdad trascendente, más profunda. Consideran que la única verdad, por así decirlo, es la realidad material, presente, ¿no? Es decir, que estoy aquí, que vivo, que tengo un cuerpo, tal, hasta que me muera. Por eso digo que si pudiéramos traer a la gente del pasado que estaba convencida de que la verdad existía, a pleno siglo XXI se encontrarían con esta realidad y serían voces disidentes, no, extrañas para nuestro siglo. Y yo, ciertamente, viendo el historial que tenemos como seres humanos, desde el principio de los tiempos, mi consejo sería que mejor no confiemos demasiado en nosotros mismos, en nuestras percepciones, en lo que consideramos que son las cosas, ¿no? Porque a la vista está que nos equivocamos muchas veces y que a día de hoy, a pesar de que pensamos que hemos descubierto todo y de que tenemos el conocimiento de todas las cosas, seguimos equivocándonos, ¿no? Mi pregunta es, ¿hay algo o hay alguien que nos pueda realmente decir si existe la verdad? O, mejor aún, que sea la verdad. Esa es mi pregunta realmente. Claro, la Biblia, las escrituras nos hablan de que hay una verdad y que Dios tiene algo que decir acerca de esa verdad. Y habla no solo a nosotros como iglesia o como cristianos, sino que habla a toda la humanidad a través de la escritura y de la Biblia, de esta verdad. Entonces nosotros queremos saber si estamos en lo correcto, si estamos en lo cierto, si estamos bien. No queremos equivocarnos y que luego resulte que algo más que esta vida dependa de estar equivocados. ¿Me entendéis, no? Algo más que esta vida dependa de eso. Por eso hoy vamos a terminar esta carta de primera de Juan, del apóstol Juan, y él termina aquí todo el discurso, y termina precisamente diciéndonos qué es lo verdadero. Él ha empezado con la intención de mostrarnos qué es lo verdadero, va a terminar de la misma manera, mostrándonos qué es lo verdadero. Así que vamos a leerlo. Leo para vosotros a partir del versículo 13 hasta el final, hasta el 21, en el capítulo 5. Dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es verdad que fue en un momento puntual que nosotros
entendimos lo que significaba el Evangelio, que entendimos qué significaba eso de las buenas noticias de Jesús, lo que implicaba, ¿no?, en nuestra vida. Y entonces, en ese momento en que lo entendimos, emprendimos un camino, un viaje. No nos quedamos allí. Y ese camino que emprendimos dura hasta este momento, hasta el día de hoy. La hora que son las 11:30 casi. Hasta ese momento, desde que lo entendimos, nos hemos convertido y somos discípulos de Jesús, somos sus seguidores. Y esto de ser sus discípulos y de estar continuando como discípulos es lo que me hace pensar en la primera enseñanza de hoy, que es esta, y es que el creyente necesita confirmación y perseverancia en la fe en Jesús. Explicamos esto un poco, ¿no? Ser creyentes no nos convierte automáticamente en héroes de la fe, como completamente ajenos a cualquier realidad de duda o a cualquier realidad de debilidad, sino que simplemente comienza una lucha que va a durar toda la vida, cuando nos convertimos en cristianos. Una lucha porque al final la vida cristiana son tensiones todo el rato. No digo tensiones solamente con la gente, sino tensiones en la propia fe, tensiones en lo que la Biblia nos enseña, tensiones de lo que Dios es, ¿no? Y algunos caen por un lado en convertirse en personas que rebajan el mensaje de la Biblia, lo reducen, por lo que sea, porque no lo entienden o porque no lo quieren aceptar, ¿no? Y hacen que lo que predomine sea su propia razón en vez de la Escritura. Como si la razón o el intelecto no se equivocara, vamos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que nos equivocamos. O sea, nuestra razón puede llegar a muchos sitios, pero se equivoca, falla. Y entonces hay personas que sí, que ponen su razón por encima de lo que Dios ya ha dicho. Entonces, claro, pues algún momento se van a equivocar, es evidente. Luego están, en el otro lado, los que se convierten en extremadamente literalistas de la Biblia. Y entonces piensan que no pueden obtener conocimiento en ningún otro sitio. Es decir, que no pueden leer otro libro o que no hay ningún conocimiento fuera de la Biblia que valga la pena. Cosa que no es verdad, porque obtenemos muchos conocimientos fuera de la Biblia también, ¿no? De hecho, como decía un amigo mío el otro día en su muro de Facebook, si la Biblia nos lo dice todo y no hay otros libros que nos aporten conocimiento, pues cuando vaya a operar a alguien que se lea la Biblia, a ver si le ayuda. Con esto no estamos menospreciando la Biblia, ¿eh? La Biblia es la guía, o sea, es la norma, es el libro de los libros, es el libro por excelencia, es el que guía nuestra vida, el que nos dice cuáles son la manera de vivir nuestra fe y todo, ¿no? Pero eso no significa que no existen conocimientos muy amplios en cualquier cosa fuera de la Biblia, aunque yo creo que como cristianos entendemos que la Biblia iluminará todo conocimiento que podamos obtener en todos los demás lugares. Entonces, aquí ya tenemos una tensión. Es la tensión de no rebajar la Biblia porque no la entendamos y ponemos nuestra razón por encima, y tampoco convertirnos en extremadamente literalistas. Entonces, vivimos en esa tensión todo el tiempo, de intentar mantenernos en el equilibrio. Creo que la tensión se resuelve de la siguiente manera. Los cristianos debemos escuchar, por un lado, la Biblia, debemos escuchar lo que Dios nos está diciendo, y a la vez escuchar las preguntas que la gente que no conoce a Dios nos hace, las preguntas que el mundo en general se hacen, y poder contextualizarlo. O sea, poder coger la Biblia y contextualizarlo a las personas de hoy día, sin rebajar su mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Y por qué insisto en eso? Porque no vamos a ser ni los primeros ni los últimos creyentes del mundo que tienen que luchar con su propia fe. Porque la fe al final no es una cosa de, como suele decirse, de ciego, ¿no? Es una fe ciega en no sé qué. Una fe que no atiende a razones, una fe que no escucha nada más. No, sino que somos personas que confían en Dios, que Dios nos ha dado esa confianza en Él, pero que a la vez somos seres humanos débiles, que nos equivocamos, que fallamos, que fracasamos, que dudamos, que tenemos mil historias en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en todos lados, ¿no? Pero eso es lo que Dios ha querido hacer, darnos una confianza absoluta en Él en medio de unos cuerpos como los nuestros y unas mentes como los nuestros muy débiles. Y Juan dice aquí, que está escribiendo ¿a quién? Dice, a los que ya creen en Jesús como Hijo de Dios. Es a esos a los que está escribiendo. O sea que de alguna manera Juan nos está escribiendo a nosotros hoy día, porque nosotros ya creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Y su propósito, dice, es que sepamos qué hemos obtenido. Dice, la vida eterna. Y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Claro, por un lado, ¿qué encontramos aquí? Lo que pongo aquí en la pantalla al principio, ¿no? Confirmación.
Él nos está confirmando, Él nos está diciendo, oye, lo que vosotros habéis creído, fijaos lo que habéis obtenido por creer, la vida eterna, ¿no? El domingo anterior, no sé si os acordáis, estuvimos hablando de que Dios había dado testimonio, de que Él era quien había hablado acerca de su Hijo. Que aunque los apóstoles habían testificado, en verdad lo que estaban haciendo básicamente era decir lo que Dios mismo ya les había revelado, que es Dios el que nos ha dicho quién es Él mismo. Que la vida eterna es lo que nos ha dado y que esa vida está en su Hijo. Entonces, si el testimonio viene de Dios, es confiable, ¿no? A pesar de nuestra debilidad, sabemos que Él es completamente confiable y lo que nos ha dicho es cierto, ¿verdad? Entonces podemos confiar en Él porque Él es digno de que nos fiemos de Él. Ahora, una cosa que me parece muy curiosa, esto es con el tema de confirmar la fe. Necesitamos ser confirmados. ¿Quién nos puede confirmar? Dios mismo, que es el que ha dado testimonio. Ahora, una cosa que me parece más curiosa. Juan le está escribiendo a los que ya creen en Jesús como el Hijo de Dios y les dice que quiere que sepan que tienen vida eterna y luego le dice, y para que creáis en el Hijo de Dios. ¿No os parece curioso que está diciendo, os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que creáis en el Hijo de Dios? ¿Por qué? Esto se trata de perseverancia, en definitiva. Porque es verdad que nosotros un día creímos, pero no nos quedamos allí, en el pasado, en el día en que creímos, en el día en que entendimos quién era Jesús. La fe no consiste en, bueno, sí, yo ya creí que Jesús es aquel, yo ahora ya continúo con mi vida como si cualquier cosa se tratara. No, nuestra vida, desde el momento en que empezamos ahí como discípulos, consiste en seguir siendo discípulos, en seguir confiando en Jesús, en seguir manteniéndonos en esa fe de manera firme. Es por eso que necesitamos que se nos confirme una y otra vez la fe, que se nos confirme una y otra vez en lo que hemos creído, que hemos obtenido a través de la fe. Ahora, sería un error que pensemos que somos nosotros los que nos mantenemos en la fe. No, no nos mantenemos nosotros en la fe. ¿Nos sostiene quién? Dios mismo por su gracia. Es evidente que nosotros ejercemos esa fe, pero es Dios quien está sosteniéndonos todo el rato. De alguna manera, o dicho de otra manera, yo siempre digo que es que Dios nos preserva para que perseveremos. O más fácil, Dios nos guarda para que nosotros sigamos guardando la fe, la confianza que hemos puesto en Él. Por eso el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, es decir, que hemos sido librados del infierno, que hemos recibido la vida eterna, que hemos recibido el perdón de los pecados, no solamente es un mensaje para el que no cree, para que crea, es un mensaje para nosotros. O sea, todos los días debemos recordar esto. Todos los días debemos tener en mente el Evangelio de Jesús. Oye, Dios me ha amado a través de Jesús. Dios me ha librado del infierno. Dios me ha librado del castigo. Dios me ha librado de lo que me merezco. Dios me ha dado la vida. Todo eso, ¿no? Es un mensaje que una y otra vez debemos recordar, porque es lo único que nos va a sostener realmente en la vida. En los momentos difíciles, sobre todo, recordar que Él nos ha amado en Jesús es lo que nos va a sostener. Si en algún momento olvidamos el Evangelio, el problema es que vamos a volver al principio. Es decir, vamos a pensar que debemos ganarnos el favor de Dios, que debemos hacer algo para que al ver si Él se apiada de nosotros. Y eso no es verdad. Él ya nos ha mostrado su favor. Ya no hay nada más que podamos hacer. Él ha querido ya amarnos. Así que, consejo número 1, vamos a recordarnos cada día en nuestra propia vida el Evangelio. Todos los días. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, recordémonos una y otra vez. Dios nos ha amado en Jesús. Y todo lo que eso significa. La vida eterna, el perdón de los pecados, todo lo que eso implica. ¿Por qué nos tenemos que recordar siempre el Evangelio? ¿Por qué tenemos que recordar lo que Dios nos ha hecho? Es decir, ¿qué nos permite en sentido práctico? Porque esto está muy bien que yo te diga, recuérdalo, y tú me puedes decir, bueno, pues yo lo recuerdo, pero en la práctica ¿eso por qué? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Significa que esa confianza que tenemos en Él nos acerca a Dios como un padre. Y si nos acerca a Dios como un padre, tiene que ver mucho con esto, aunque os pueda parecer que no tiene conexión, pero como digo ahí, ¿no? La oración, o Dios oye siempre la oración hecha conforme a su voluntad. Cuando confiamos en Dios, como digo, no nos quedamos atrás en el tiempo, sino que empezamos a ponernos en acción. Y eso significa que hemos conocido a Dios de una manera diferente. Bueno, antes directamente pensábamos que ni existía. Eso por un lado. Pero si alguna vez pudimos pensar que había un Dios, desde luego no pensábamos que fuera un Dios que estuviese muy pendiente de lo suyo. Más bien sería como una especie de Dios raro de la filosofía, que bueno, quizás ha sido un Dios que ha creado algo, pero que después hizo que el mundo siguiese a su ritmo, por así decirlo. Ahora, sin embargo, hemos conocido a Dios como un padre que nos atiende, como un padre que nos escucha, como un padre que nos provee, como un padre que nos oye, que está en el cielo y nos oye.
Entonces Juan dice, podemos orar conforme a su voluntad y Él nos oye. Y nos da lo que le pedimos porque oramos conforme a su voluntad. Esa es la condición que Él pone, que oremos conforme a su voluntad. Si cumplimos esa condición, Dios nos oye. Ahora, ¿no es eso lo que Jesús nos enseñó? De alguna manera. Él dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso fue lo que Él nos enseñó en el Padre Nuestro. Y esto me hacía pensar, oye, ¿qué es el cielo sino el sitio donde la voluntad de Dios siempre se hace? ¿Te imaginas cómo debe ser el cielo? Es un sitio donde la voluntad de Dios nunca se deja de cumplir. Siempre se hace la voluntad de Dios. Sus ángeles hacen la voluntad de Dios. Debe ser un sitio maravilloso. Porque aquí en la tierra hacemos lo que podemos. Aunque nuestra oración es esa. Hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Pero debe ser un sitio espectacular. Ahora, dice que nos oye si pedimos conforme a su voluntad. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que Dios está sordo si hacemos lo contrario? Dios no es que esté sordo. No quiere decir que es que no nos oye en el sentido de que ha perdido su oído o que se ha taponado su oído. No. Lo que quiere decir es que si no oramos conforme a su voluntad, no nos atiende. No atiende esa petición. Porque no es lo que Él quiere hacer. No es lo adecuado, no es lo correcto, no es lo bueno, ni para nosotros ni para el mundo. Aunque a veces, y esto lo voy a decir por si os ayuda, a veces Dios nos escucha, aunque no sea conforme a su voluntad, para enseñarnos por las malas. Fijaos, Israel, el pueblo de Israel, cuando ya estaba en el desierto, que había salido de Egipto y iban a la tierra prometida, Dios les había dicho, tranquilos que coméis, yo os voy a proveer todos los días de maná. Aquella cosa que significa en hebreo, maná significa ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y de hecho a día de hoy todavía no sabemos definir muy bien qué era. Era un alimento que caía con la lluvia, ¿no? O con el rocío de la mañana y lo recogían para comer. Y llegó un momento en que dijeron, estamos hartos de comer esto. Tú fíjate, Dios les está proveyendo todos los días comida y ellos dicen, ya estamos hartos. Así somos nosotros. Pero peor, porque tenemos más abundancia de cosas y aún así nos hartamos. Bueno, sigo. Llega un momento en que dicen, oye, mira, comíamos mejor en Egipto y allí eran esclavos, ojo, cuidado, les daba igual ser esclavos. A ellos lo que les preocupaba es que allí comían mejor, que allí tenían de todo para comer. Y dicen, queremos carne, se quejan, y no te lo pierdas, se ponen a llorar, porque quieren carne para comer. Y entonces llega Dios y les dice lo siguiente. Bueno, les envió codornices, no sé si os acordáis de aquel texto. Dijo, sí, ¿queréis carne? Vais a tener carne. Les envió codornices al día siguiente. Pero voy a leer las mismas palabras que Dios dijo, ¿vale? En aquel entonces. Les dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. A eso me refiero cuando Dios nos hace aprender por las malas. Dice, sí, toma, hasta que lo aborrezcas. Tanto que deseaban la carne, pues ahora iban a tener carne hasta ya no desearla más. Y seguro que, en este caso Miriam, que es la única que tiene hijos aquí de momento, seguro que alguna vez te has visto en la situación de que has tenido que hacer aprender a tu hija por las malas porque no quedaba otra. O no sé, lo mismo ha sido bastante apacible. Pero yo creo que a todos nos ha pasado como hijos también. Que es que nuestros padres han tenido al final que tratarnos, en ese sentido, por las malas para que aprendiéramos nuestra terquedad, nuestra necedad. Estábamos obcecados. Pues yo pienso que viendo esto, yo soy de los que os aconsejo, oye, mejor aprendamos por las buenas de Dios. Porque cuando Dios enseña por las malas, no gusta. Entonces, mi consejo sería, aprendamos por las buenas, oremos a Dios siempre con al menos la actitud, no digo exactamente con las palabras, pero al menos sí con la actitud de decirle, Señor, si lo que te pido no es tu voluntad, si lo que te pido no es bueno para mí, entonces no me lo des, no me lo concedas. Y dame la capacidad a su vez de estar contento con lo que tú decidas darme. Porque al final muchas veces empezamos y seguimos y oramos. Y a lo mejor no es algo que es conforme a la voluntad de Dios. Y al final a lo mejor Dios se harta y dice,
Bueno, pues te lo voy a dar para que te canses una vez y entiendas que esto no es lo que es. Entonces eso es lo que aprendemos, que Dios nos oye, pero cuando pedimos conforme a su voluntad. Ahora bien, esta es una de las partes, orar conforme a su voluntad. La segunda parte es reconocer que a veces somos ignorantes y que por tanto tenemos que buscar con diligencia cuál es la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios? Hay muchas cosas que no sabemos si son o no son la voluntad de Dios cuando pensamos en algo en nuestra vida o cuando nos pasa algo en nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando enfrentamos situaciones como muy específicas y muy concretas que no hay ni un capítulo ni un versículo en la Biblia que nos diga haz esto, Jesús, haz esto, Keila, haz esto, Mike, ¿verdad? No existe eso. O sea, yo no he encontrado todavía un capítulo, un versículo que sea así, de esa manera. Sin embargo, pienso que es que ni siquiera Dios está tan interesado en que nosotros andemos preocupándonos y perdiendo el tiempo por encontrar el capítulo y el versículo que me diga lo que tengo que hacer. Yo creo que Dios no está preocupado por eso, ¿no? Yo creo que Él ya se va a encargar de darnos la sabiduría para tomar decisiones conforme a la palabra, conforme a la Biblia, que nos guíen hacia donde debamos ir. Y si estamos en oración, sabemos que tarde o temprano Él guiará nuestras decisiones buenas y las malas. Y eso es algo que quiero deciros, para que os sintáis liberados. Dios no se queda estancado porque tú tomes una mala decisión. Está bien que tengamos miedo a equivocarnos a veces. Está bien que tengamos miedo a fallar, a Dios sobre todo. Pero si te equivocas, no pretendiendo equivocarte a posta, sino intentando de todas las maneras posibles hacer lo que Dios quiere, aún así te equivocas, tranquilo. Que Dios sabe usar las malas decisiones también. Que Dios sabe darle vuelta a las cosas. Y Él es un padre. Sabrá cómo guiarnos bien a pesar de nuestras malas decisiones. Pero por supuesto, intentemos que la mayoría sean buenas conforme a la sabiduría de Dios. Pero tranquilos, que Dios no se queda paralizado por nuestro mal modo de proceder. Luego habrá cosas que si Él quiere nos las revelará y si no, no. Siempre hay un texto muy bueno del que me acuerdo, del que dice, las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, pero las secretas son ¿de quién? De Él. Si Él decide revelarnos su voluntad secreta, pues bienvenida sea, pero no está obligado. Ni en la Biblia tampoco nos ha dicho que nos vaya a mostrar siempre eso. Entonces, como hay una parte que sí nos ha querido mostrar, se llama Biblia, y está lleno de hojas, por cierto, y de cosas y de capítulos muy bellos, allí, que tenemos revelada la voluntad de Dios, pues vamos para allá y vamos a ver cuál es su voluntad. Mira, os voy a poner algunos ejemplos, solo 3, pero podéis encontrar muchos. Uno de los salmos que más me gusta, el Salmo 40, en el versículo 8, no hace falta que lo busquéis, yo lo leo, dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si leéis todo ese salmo, que os lo recomiendo, vais a ver que David habla de cómo él ha buscado a Dios, de cómo se ha apartado de los que son soberbios, de los que son mentirosos, cómo ha querido anunciar la justicia de Dios en medio de una congregación grande. Pero en el mismo versículo 8, yo creo que tenemos la clave, porque dice que quiere cumplir la ley, es decir, la palabra que Dios ya había revelado, la ley de Dios, donde Él había dicho, mirad, esto es lo que quiero que hagáis. Y Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, está diciendo lo mismo de dos maneras. Me gusta hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Es por eso que busco que tu ley esté en mi corazón. ¿Vale? Entonces, ya nos está mostrando muchas cosas de la voluntad de Dios. Buscarle a Él, apartarnos de la soberbia, de la mentira, de todas esas cosas, ¿no? Y todo lo que la ley habla. Otro texto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 40, palabras de Jesús, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, aquí Jesús nos está diciendo, la voluntad de Dios es que creáis en mí. Realmente ahí empieza todo. O sea, antes de poder querer cumplir más de la voluntad de Dios, tenemos que empezar por la primera, y es, Dios quiere que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en su Hijo, en Jesús. Entonces, bueno, pues ahí está bastante fácil lo que nos está diciendo. Confiad en mí, en quién soy yo, Jesús. Y tenéis la vida eterna. Os resucitaré en el último día. Esa es nuestra esperanza y la esperanza de toda la Iglesia a lo largo de los siglos, que resucitaremos. El último.
Está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del 15 al 16. Me gusta mucho esto también. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que hagamos bien y que haciendo el bien hagamos callar a los que son insensatos, que hagamos callar a los que viven en el mal, en el pecado, o más aún, que hagamos callar a aquellos que quizá nos juzgan a nosotros. Y no solo eso, sino dice que tenemos libertad, pero que esa libertad no la podemos usar para hacer lo que nos da la gana, sino para ser siervos de Dios, dice, es decir, para hacer su voluntad, para hacer lo correcto. Esa es la verdadera libertad, la que se somete a lo que Dios desea, no a me voy a hacer lo que me da la gana a mí, sea lo que sea. Eso sería querer ser tu propio Dios, ¿verdad? Bueno, pues a esto me refiero con que hay muchas cosas en la Biblia que nos revelan ya la voluntad de Dios, que ya nos dicen lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué no cogemos esos textos, esos capítulos, esos versículos, y hacemos oraciones con ellos? Porque si ese texto ya me está revelando la voluntad de Dios y yo lo convierto en oración, si seguimos la lógica, eso quiere decir que Dios va a contestar la petición que yo hago. ¿Por qué será que tantas veces vamos en oración y lo primero que hacemos es, Señor, dame esto que me falta, dame lo otro, dame no sé qué? Que está muy bien, que Dios lo atiende, ¿eh? que Jesús nos enseñó. De hecho, todo lo que necesitamos en nuestras necesidades temporales de la vida está contenido en una sola frase. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí entra todo. No solo el pan, entran muchas cosas más. Porque Dios se suple nuestras necesidades. Ahora bien, ¿cuántas veces cuando empezamos nuestras oraciones diríamos, por ejemplo, como dice aquí Primera de Pedro, Señor, te pido que me hagas ser un hombre o una mujer que hace el bien y hace callar a los que actúan mal por mi bien? O Señor, como dice el Salmo 48, hazme ser un hombre lejos de la soberbia, o lejos de la mentira, lejos de la arrogancia. Ojalá fuese eso lo primero que le decimos al Señor cuando oramos, pero vuelvo a lo mismo, somos débiles. Pero tenemos una esperanza aquí, o sea, tenemos una ¿cómo se dice? Un aliciente que nos ayuda. Si Dios escucha las cosas que son conforme a su voluntad, oye, aprovechémoslas. Es que tenemos una puerta abierta que no estamos aprovechando. Oye, voy a coger y voy a ver, voy a leer un capítulo de la Biblia hoy y voy a ver cuál es la voluntad de Dios en ese capítulo. Y luego cojo y convierto en oración todo eso. Vas a tener una cosa segura. Respuesta vas a tener. Tarde o temprano, pero viene. Lo que pasa es que debemos conformarnos a su voluntad. Ahora, vamos a meternos en el tema de pedir mal. Cuando oramos, pecamos. Hasta cuando oramos. Porque a veces pedimos mal, a veces pedimos para nuestro placer, para nuestro deleite, porque queremos las cosas para nosotros. Entonces, hay una cosa que debemos hacer, yo pienso que todos los días, y lo hacemos poco, en nuestras oraciones. Y es esto. Podemos y debemos pedir perdón a Dios cada día por nuestros pecados. Imagina cómo sería si solo estuviéramos en la situación de que debemos pedir perdón, pero que no podemos hacerlo. Sabemos que debemos, pero no podemos, no tenemos el poder, no tenemos la capacidad. Bueno, de alguna manera, cuando no creíamos en Dios, debíamos pedir perdón, pero no podíamos. No podíamos porque tampoco queríamos. Pero no había en nosotros esa capacidad de pedir perdón a Dios por nuestro pecado. Ahora, lo que Dios hace por la fe en Jesús es que seamos capaces de entender que somos pecadores y pedir perdón. De alguna manera, venir a Jesús en la fe es eso, es decirle, Señor, perdóname todo, perdóname todo mi pecado, todo lo que yo he sido a lo largo de toda mi vida y lo que seguramente sea, perdóname todo y líbrame. Claro, yo sé que cuando pasa el día no somos conscientes de todos nuestros pecados, estoy seguro. Seguro que cometemos más pecados de los que somos conscientes cuando nos metemos en la cama por la noche. Al menos, pidamos perdón a Dios por los que somos conscientes y por los que no hagamos como el salmista. De los errores que me son ocultos, líbrame. De alguna manera podemos decir lo mismo, de los pecados que no conozco, que seguramente he cometido. Perdóname, líbrame. Pero debemos pedir perdón, porque Jesús, ¿qué nos enseñó? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no estaba refiriéndose, aunque podríamos entrar en ello, pero no estaba refiriéndose
a lo que debemos al banco, sino que Jesús ve el pecado como deuda con Dios. ¿Por qué? Porque luego Lucas lo dice de otra manera, o sea, Mateo usa el término deuda, ¿no? Pero Lucas dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y ahí está la conexión entre el pecado y la deuda. El pecado es una deuda espiritual con Dios. Pero esto no quiere decir que chantajeamos a Dios. Oye, Dios, perdóname. ¿Has visto cuánto perdono a la gente? Perdóname. Eso no significa. Lo que está diciendo más bien es lo contrario. Oye, yo te perdono, perdona. Eso es lo que está diciendo. Como yo te perdono, así perdona tú. A los que pecan contra ti, claro. Ahora bien, vamos a entrar en un tema difícil de este texto. Juan dice que hay un pecado en concreto por el cual no se ore. Porque él ahora mismo acaba de ejemplificar esto de la oración a través de lo del perdón, del pecado. Está diciendo, oye, si hay un hermano que no ha pecado de muerte, ora. ¿Y qué hará Dios? Le dará vida. Pero luego llega y dice, si ha cometido pecado de muerte, yo no digo que se ore. Y entonces de repente llegamos a este punto y decimos, a ver esto, ¿qué significa? A ver qué significa. Fijaos, yo os voy a proponer mi pensamiento al respecto. Y os voy a intentar convencer. Pero convencer con persuasión, no convencer con autoridad, o sea, de manera autoritativa. ¿Vale? A ver si os convence. Pienso que significa esto, que querer persistir en el pecado nos conduce irremediablemente a la muerte. Y explico. Del mismo modo que un hijo de Dios o una persona persevera en la fe y en la confianza en Jesús y obtiene ¿el qué? La vida eterna, la persona que hace todo lo contrario, es decir, que persevera en el pecado, pues obtiene lo contrario, la muerte eterna. El apóstol Juan en su carta es todo el rato así, blanco, negro, hijos de Dios, hijos del diablo, los que no pecan, los que sí, así todo el rato. Si os habéis fijado, mientras hemos ido a lo largo de la carta, siempre es así, porque él quiere mostrar, él quiere que probemos si estamos en el blanco o si estamos en el negro. Si estamos aquí o estamos allá. Entonces, cuando alguien está completamente obcecado en el pecado, cuando alguien está obsesionado con una cosa en concreto de pecado y no quiere salir de ahí, se quiere mantener lejos de la voluntad de Dios, pues no tienes otra opción, es que se acabó. No hay nada para ti más que la muerte, no hay nada más para ti que... ya no hay perdón, ¿verdad? ¿Y por qué digo que creo que es esto? Porque mira, es que ha corrido tinta, o sea, muchos han querido ver, oye, ¿y este pecado cuál es? ¿Es un pecado en concreto? ¿Qué pecado es? ¿Es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Es el no sé qué? Oye, pero a lo mejor no es un pecado concreto, a lo mejor está hablando en general. Yo creo que la clave está en el versículo 18, me parece que es, el que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Y creo que la clave está ahí y también en el capítulo 3 de Juan, porque él habla de esto. Él está diciendo que el Hijo de Dios no practica el pecado, pero que hay quien sí practica el pecado, y que el que practica el pecado va a la muerte. Por eso, el pecado de muerte creo que es este, es decir, practicar el pecado, estar en un tipo de vida de pecado, en no querer salir de esa vida de pecado, en no querer recibir la voluntad de Dios, sino una y otra vez estar ahí. Es querer seguir persistiendo. Ese es el pecado de muerte. ¿Cómo no va a ser el pecado de muerte? Claro, es seguir en el pecado siempre. Ahora, ¿por qué habla de un pecado que no es de muerte? El pecado que no es de muerte es aquel que peca, pero que dice, yo no quiero seguir así. Me someto a Dios. Quiero pedir perdón a Dios. Por ese sí se ora. Porque es alguien que quiere arrepentirse. Ahora, si alguien está pecando y no se quiere arrepentir, Juan dice, no ores. Eso va a la muerte. El único que le puede sacar de ahí es Dios, en su misericordia. Nada más. Es por eso que creo que esta es la explicación más lógica para el pecado de muerte o no de muerte. Más que nada por su contexto, por lo que dice en el versículo 18 y por lo que ya ha dicho en el capítulo 3. Ahora, no debemos usar este texto para catalogar pecados. Para decir, estos pecados sí, más o menos aceptables, estos pecados no. Claro, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ha hecho eso. Ha hecho una catalogación, se puede decir así, de pecados. Y algunos pecados son, como se llaman, veniales, es decir, son pecados, en definitiva, pero se pueden perdonar. Y luego están los pecados mortales. Esos pecados, pues son, como su propio nombre indica, que te llevan a la muerte, ¿no? Y yo creo que es una mala
interpretación del texto. Porque todos los pecados son mortales. Todos los pecados llevan a la muerte, ¿verdad? Solo Dios nos puede salvar de cualquier pecado. Ahora, sí es verdad que Dios a veces juzga de manera diferente los pecados en este mundo. Me explico. Por ejemplo, Jesús fue muy duro con los fariseos. Pero muy, muy duro. Y sin embargo, con otras personas como los publicanos, los recaudadores de impuestos, prostitutas, gente que era de mala fama, era más lleno de gracia y de misericordia. Claro, los fariseos, ¿qué pasa? Que querían persistir en su tradición y de aquí no salgo porque soy muy santo. Y sin embargo, los otros, que eran muy pecadores, se arrepentían e iban los primeros. Entonces, claro, les trató con más compasión y con más gracia. ¿El pecado de quién es? Nuestro. No es de Dios, es nuestro. Pero quiero deciros una cosa más antes de las conclusiones. Y es que el diablo consigue incrementar nuestro deseo de pecado, de alguna manera. O hace que el pecado que hay en el mundo se incremente. Cuando él logró la victoria sobre Adán y Eva, ya se le puso fácil para influenciarnos. Es decir, él consigue muy fácil hacernos caer todavía más y más veces en el pecado. ¿Qué dice Juan? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera Dios ha permitido que el diablo tenga cierto gobierno, cierta influencia sobre todos aquellos que no son creyentes. Pero nos da una confianza a los que somos cristianos, porque nos dice, vosotros sois hijos de Dios, vosotros estáis bien, el maligno no os puede tocar, él no puede haceros nada. Pero lo que está diciendo es, el mundo, todos los que viven bajo este sistema lejos de Dios, de su voluntad, esos sufren porque el diablo hace que quieran pecar más todavía, les influencia más para el pecado. Pero nosotros estamos a salvos y seguros porque, dice Juan, sois de Dios. Y Él os guarda y el maligno no os toca. Así que menos mal. Porque desde luego que si Él no nos guardara y el maligno pudiese tocarnos, nos influenciaría mucho más para pecar de lo que ya estamos propensos a pecar en general. Entonces, quiero terminar como Juan termina su carta. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Cómo sabemos o por qué sabemos que somos de Dios? Esto es lo primero. Porque Jesús se ha dado a conocer como el Dios verdadero. Él ha venido a mostrarnos quién es el verdadero. ¿Quién tiene, o más bien quién es, la verdad? Es Él, es Jesús. Él es la verdad. Él es la verdadera verdad. Y este es uno de los textos que más me gusta, porque entre muchos otros del Nuevo Testamento es uno de los más claros que dice que Jesús es Dios. Y no hay ninguna duda, Él es Dios. Tenemos a nuestros testigos de Jehová por ahí cerca muchas veces que niegan que Jesús sea Dios. Y sin embargo, este no es el único texto, hay muchos más en el Nuevo Testamento, pero este es uno de los que dice claramente, este es el Dios verdadero, Jesús. Es Él el que nos ha dado la vida eterna, es Él verdaderamente el único. En Él podemos estar tan confiados, podemos estar tan seguros, podemos hallar toda nuestra esperanza, podemos tener tal seguridad, tal paz. Verdaderamente Él es verdad. Parece un trabalenguas. Él es la verdadera verdad. En medio de un mundo influenciado por Satanás, por el maligno, que influencia a la gente a pecar más, Jesús es el Dios verdadero. En Él estoy a salvo. Él me guarda. A pesar de mi maldad también, a pesar de mi pecado. Él es el Dios verdadero. Y esto me lleva a la segunda cosa práctica. Y acabamos aquí. Si Jesús es el Dios verdadero, entonces tiene sentido cómo termina esta carta. Uno hubiera dicho, oye, Juan, qué bien has terminado, diciendo, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Se acabó. Amén. Y sin embargo no termina así. ¿Cómo termina? Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Por qué termina así? Por esto. Porque fuera de Jesús solo hay dioses falsos que nos arruinan la vida. Ya hemos hablado de la palabra ídolo muchas veces. Vamos a volver a hacerlo. En la antigüedad los ídolos eran dioses, eran divinidades, pero con forma de estatua, de yeso, de madera. Les hacían formas. Hoy se siguen haciendo de alguna manera, ¿verdad? Y la gente los adoraba, pensaba que allí se manifestaba su Dios. El que fuera. Hoy día, como siempre digo yo, los ídolos están súper sofisticados.
Hoy ya no hace falta una estatua, aunque siga habiéndolos, ¿eh? Hoy día el ídolo ya no es simplemente un dios religioso. Hoy el ídolo es el dinero, es el poder, es el sexo, es la pornografía, es la mentira, es el engaño, es la corrupción, es robar, es cualquier cosa que a nosotros nos domina y creemos que nos da sentido en la existencia. Rendimos nuestra vida a eso y pensamos que ahí está nuestra plenitud. ¿Y por qué digo que nos arruina la vida? Porque llega un momento en que se va. Se va y nuestra vida se va con ello. Porque pusimos todas nuestras esperanzas ahí. Cuando lo perdimos, adiós. A veces puede ser cosas buenas, donde los convertimos en ídolos. La familia, la mujer, el marido. Tienen su lugar. Claro, tienen su lugar dentro de lo que Dios nos manda. Pero cuando hacemos de eso nuestra vida, ¿qué pasa? Se muere, se enferma, pasa cualquier cosa y nuestra vida se va. Perdemos el sentido, la plenitud. Nos frustramos porque acabamos dándonos cuenta de que no era lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que eso nos diese la plenitud y el sentido. Y resulta que no me dio la meta que yo quería conseguir. Los ídolos hoy en día son tan variados como imaginativos son nuestros corazones. Uno de los teólogos que más admiro y es del siglo XVI, de cuando la Reforma, se llama Juan Calvino, dice: el corazón del hombre es una fábrica continua de ídolos. Y es verdad, es que de todo hacemos un ídolo. Por eso tiene sentido lo que Juan dice aquí. Él es el Dios verdadero. Jesús dice: hijitos, guardaos de los ídolos. No os confundáis, que nadie os saque de esto. Jesús es el Dios verdadero. Fuera de Él no hay ningún otro Dios. Solo es Él. Fuera de Él vuestra vida se va a arruinar. Fuera de Él vuestra vida está lejos de sentido, de plenitud, de la existencia. Fuera de Él no hay vida. Es por eso que me parece tan bueno que Él termine así. Que Él diga: Jesús es el verdadero Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Quedaos firmes en Jesús. En este Jesús en el que sabéis lo que habéis recibido y en este Jesús en el que deseo que sigáis creyendo. Si os acordáis, y si no os acordáis, lo he puesto antes al principio, esta serie la titulamos Probando la veracidad de nuestra fe. Podría haberla puesto de otra manera: Comprobando la veracidad de nuestra fe. Es lo mismo. ¿Y por qué la titulé así? Porque quería que viésemos cómo Juan nos daba tantas razones de que nuestra fe es veraz. No solo de que es verdad en sí misma, sino de que es real en nosotros, que es lo que Juan quiere aquí, ver si es verdad en nosotros. Y nos ha dado muchas razones desde el capítulo 1. Os recomiendo incluso que después de que hemos visto esta serie volváis a leer la carta de seguido. Pero sabéis, todas las razones que él nos ha dado, de alguna manera todas se conectan o todas perviven en una sola: en Jesús. Esta es la verdadera razón de la verdad de nuestra fe. Si creemos que Él es el Hijo de Dios, si creemos que Él es nuestro Señor, si creemos que Él verdaderamente es quien dice ser, que nos resucitará en el último día, entonces nuestra fe es verdadera. Es verdadera en sí misma y es verdadera en nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude, que ayude a todos los que hoy no están aquí, que nos ayude a mantenernos en la fe en Él, para la gloria suya, para nuestro bien y para que toda la gente que todavía no conoce a este Jesús podamos anunciarle a ese Jesús y conozcan quién es este Dios verdadero y también sea bueno para ellos. Vamos a hacer una oración y que nos ayude.